Han sido jornadas marcadas por la política, principalmente por el caso Convenios, con una semana además que va a ser decisiva en la Cámara de Diputados con el futuro del ministro de Educación, Marco Antonio Ávila. De eso y más vamos a conversar de inmediato con Alberto Undurraga, diputado de la DC, además timonel del partido. ¿Cómo está, diputado? Muy buenas noches. Buenas noches, Raúl. Estamos aquí en Valparaíso. Bueno, diputado, lo primero, ¿el ministro Jackson a su juicio tiene responsabilidad en el caso Convenios o se le está tratando de involucrar como él mismo lo ha dicho? No, yo no creo que tenga él personalmente responsabilidades. Él, claro, es un ministro del partido que tiene más personas involucradas, pero él no tiene responsabilidades y en general yo creo que, y esto vale también para el ministro Montes, los ministros más bien han sido diligentes en ir generando un conjunto de acciones y soluciones, entrega de información. La verdad que no creo que él personalmente tenga responsabilidad. Dicho eso, creo que hay que perseguir todas las responsabilidades. Tiene que hacerse la investigación en la Fiscalía, en la Contraloría, los mismos ministerios y perseguirse las responsabilidades que correspondan. Y tratando también de separar aquellas fundaciones que efectivamente están haciendo cosas indebidas con otras muchas fundaciones que hacen bien la pega, que tienen trayectoria y que en alguna manera se le ha enlodado cuando no corresponde. Así que yo espero que rápidamente la Fiscalía, el Ministerio, la Contraloría y los mismos ministerios puedan hacer la investigación que corresponde. Pero, diputado, ¿no está de alguna manera inmovilizado el gobierno con toda esta situación? Estamos en la tercera semana hablando más o menos de lo mismo, conociendo nuevos capítulos de estos episodios, y muchos dicen, bueno, si se va el ministro Jackson, quizás se descomprime un poco todo este asunto y el presidente Boric puede volver a gobernar como era antes del caso Convenios. Yo creo que efectivamente el gobierno no ha podido salir de la crisis. Y yo creo que la manera en que el gobierno puede abordar la crisis tiene que ver con construir acuerdos, por lo pronto, en la transparencia de los recursos públicos. Nosotros le hemos planteado al ministro Marcel, cuando nos planteó la necesidad de un pacto fiscal, nosotros decimos sí, ministro, pero estamos hablando de pacto fiscal, de crecimiento económico y de transparencia en el uso de los recursos. Las tres cosas a la vez. Un solo acuerdo, tres agendas. Y si el gobierno empieza a construir acuerdos para ir saliendo de esta crisis y construir acuerdos en otras materias, como por ejemplo en pensiones, que estamos cerca, ¿no? Que estamos relativamente cerca de construir un acuerdo, la verdad que es la forma de salir, más allá del natural proceso judicial que se va a demorar y vamos cada cierto tiempo a ver a personas declarando en el Ministerio Público, en Contraloría, en otros lados. Pero mi recomendación al gobierno es que retome una temporada de acuerdos, lo cual por supuesto tiene que ceder respecto a sus posiciones originales. Ya, y, En lo que diputado, tiene que ver con transparencia en el uso de recursos, vinculemos el pacto fiscal, el crecimiento económico y la transparencia en el uso de los recursos en una sola agenda. Nos reunimos con el ministro, quedamos de presentarle proyectos específicos en cada una de esas áreas. Pero también en pensiones, también en seguridad. Y esa es la forma, como creo yo, que el gobierno debería ir diputado, saliendo de la crisis, más que hablar solo de la crisis, que tienen su propio derrotero, que van a seguir las investigaciones y que en algún momento podremos decir estos son los responsables y estos no son los responsables. pero para salir de la crisis, diputado, ¿qué más tiene que pasar? ¿Cuál es el gesto que uno podría esperar? Porque algunos, ya he visto varios analistas, columnas de opinión, también palabras desde la oposición, incluso de gente que antes estaba en el oficialismo, de que faltan más gestos de revolución democrática. ¿Usted siente que se ha hecho todo lo posible? Hoy día sacaron en la tarde un comunicado diciendo que no era una suerte de asociación ilícita, como trataron de decirlo desde la dirigencia de la UDI de la tarde, donde Pepa Hoffman habló de que era Giorgio Jackson el autor intelectual de este modus operandi. ¿Qué más falta? ¿Qué más debe hacer Revolución Democrática? ¿Qué más debe hacer Revolución Democrática? No es fácil la pregunta porque ellos están inmersos en el problema, ¿no? Han tenido una conducción errática en las declaraciones iniciales. Hay muchos militantes de ese partido que aparecen involucrados. Yo creo más bien que pensando en el gobierno, no en Revolución Democrática, y que Revolución Democrática arregle sus propios problemas, pensando en el gobierno, la salida, y qué bueno para el país por lo demás, es construir una temporada de acuerdos. Vuelvo a decirlo, el país necesita acuerdos para avanzar. En el Congreso, el gobierno no tiene mayoría.
en el Congreso los proyectos tienden a empantanarse. Bueno, ¿por qué? Porque no se construyen acuerdos. Y creo que por ahí va la solución, más allá de lo que haga Revolución Democrática en sí mismo y pueda las decisiones que ellos tomen internamente. Ya, ¿y para usted el caso del ministro Carlos Montes es similar al del ministro Giorgio Jackson o las implicancias, el acercamiento que tienen a este caso es absolutamente distinto? Sucede que en el caso del ministro Montes, que claro, no es del partido donde se genera la mayor cantidad de casos, pero es el ministerio donde desde el punto de vista de los volúmenes hay mayores recursos. Yo creo que el ministro Montes es el primero que fue a regiones, se entrevista con el fiscal, hace sumario, incluso le dobla la mano al presidente de la República cuando deciden pedirle la renuncia a un seremi que antes el mismo presidente había defendido. Yo creo que el ministro Montes más bien es parte de la solución, no el problema. Creo que hay que respaldarlo para que vuelva a tomar entonces también la agenda importante, que es la agenda de vivienda, la agenda de urbanismo, la agenda de los mejoramientos de vivienda en distintos lugares del país, cosa que no se pueden detener por esta crisis. Así que yo vuelvo a decirlo, ¿no? El gobierno para salir de la crisis, más que hablar tanto de la crisis, más bien tiene que dedicarse a construir acuerdos en cosas que le importan a la gente, en Diputado, seguridad, en pensiones, en salud, en desarrollo económico y, por supuesto, en la transparencia en el uso de los recursos. pero usted, diputado, no ve ninguna implicancia en el ministro Carlos Montes y se lo pregunto porque usted también fue ministro de Estado, un ministro de un ministerio incluso más grande, el Ministerio de Obras Públicas. Usted era el superior jerárquico, tal como es hoy día el ministro Carlos Montes, y uno de los mandatos de la Constitución es supervigilar lo que pasa en las áreas que son de su incumbencia. ¿Aquí habría faltado a sus deberes el ministro, pensando en su experiencia siempre? No, yo creo que no. Yo creo que, por lo menos con la información que tenemos a la fecha, no, porque justamente el jefe del servicio son los subsecretarios, ¿no? Y la jefa de servicio fue alertada de esto y la jefa de servicio reconoció que no informó al ministro. Por lo tanto, claro, hay un problema ahí de comunicación entre ministro y subsecretaria, pero eso no involucra al ministro como responsable. Y más bien, desde el momento que se entera, yo veo al ministro Carlos Montes empujando las soluciones, empujando las presentaciones de información a Contraloría, al Ministerio Público, pero a mí me gustaría verlo también saliéndose ya en el corto plazo, haciendo las dos cosas a la vez, no solo dedicado a lo que tiene que ver con la contención de la crisis, con entregar los antecedentes, con hacer las investigaciones, sino que también a construir viviendas, a mejorar los barrios, que es lo propio del Ministerio de Vivienda. Yo creo que el ministro Montes es parte de la solución, no del problema, y creo que hay que apoyarlo en ese sentido. Diputado Undurraga, vamos a otro tema, la acusación contra el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, que se va a ver ahí en la Cámara el día miércoles. Usted es uno de los que vota. ¿Va a votar a favor o en contra de esta acusación? ¿Tiene una posición ya definida usted y también el Partido Demócrata Cristiano? Yo he definido y he dado a conocer mi posición. Yo soy crítico de la gestión del ministro Ávila. Creo que tiene problemas de gestión en el ministerio. Creo que ha sido lento en la implementación de algunas soluciones educacionales producto de la recuperación de la pandemia y los aprendizajes. Sin embargo, ninguna de estas cosas es una infracción a la Constitución. Y las acusaciones constitucionales son cosas serias. Y nosotros no podemos banalizar las acusaciones constitucionales. Y después de haber estudiado la acusación y la defensa, yo he llegado a la convicción de que no se configura ninguna infracción a la Constitución en el caso del ministro Ávila, por lo tanto voy a votar en contra. En estas materias no hay, para ir a la segunda parte de la pregunta, no hay órdenes de partido. Por lo tanto, cada uno de los parlamentarios va a tomar su propia decisión, pero yo espero que los parlamentarios de mi bancada consideren los distintos elementos que he considerado yo y que podamos rechazar en conjunto la acusación constitucional, sin dejar de ser críticos a la gestión del ministro Ávila. Oiga, diputado, ¿y usted concuerda con la voz del gobierno? Incluso el propio presidente Gabriel Boric hace pocos minutos a través de Instagram publicó algunas frases a favor del ministro Ávila y volvió a insistir, tal como lo dijo Camila Vallejo, la ministra, de que esto es una acusación homofóbica. ¿Usted coincide con esa lectura del caso que se va a ventilar el miércoles en la Cámara? No, yo creo que que no es el fondo. Algunos la pueden considerar así, pero finalmente es Pero un es la posición capítulo del que tiene gobierno. varios. Sí, pero es una acusación que tiene varios capítulos. Hay algunos que tienen que ver con temas de educación sexual y
y con temas de diversidad, y claro, quienes apoyan esos capítulos podrían tener una mirada en esa línea, pero hay otros capítulos que tienen que ver con los recursos de la JUNAED y con la gestión en la descentralización o desmunicipalización de los establecimientos. Por lo tanto, me parece que el gobierno le hace un flaco favor a la defensa del ministro Ávila de caricaturizar como homofóbica la acusación, porque la verdad es que hay otros elementos. Ahora, ¿cuál es nuestra opinión? Que esos elementos no figuran en ninguno de los casos, infracción a la Constitución. Por eso creemos y creo yo personalmente, que hay que votar en contra, oponerse a la acusación constitucional, y que el presidente pueda hacer una evaluación más serena de la gestión del ministro, que no ha sido buena, pero eso es una gestión que en la Constitución le corresponde hacerle al presidente de la República. Y independiente de lo que pase el miércoles, es que se aprueba a favor o en contra de esta acusación constitucional, el ministro Ávila, ¿cómo ve el futuro de la democracia cristiana y en la Cámara de Diputados? ¿Va a presidir o no la corporación? ¿Están los votos o no? Porque hoy día uno ve que los acuerdos no están vinculados con la ADC, a menos que haya un pacto con la derecha política. No sé si va por ahí. Nosotros, hace un año y medio, antes de iniciarse esta legislatura, concurrimos un acuerdo con el oficialismo. Dos partidos no oficialistas, la Democracia Cristiana y el Partido de la Gente, concurrimos un acuerdo con el oficialismo. ¿Con qué propósito? Con el propósito de darle gobernabilidad a la Cámara para construir otros acuerdos más importantes: acuerdos en seguridad ciudadana, acuerdos en pensiones, acuerdos en salud, acuerdos en los temas económicos. Y en ese sentido, por eso concurrimos a ese acuerdo. Y bueno, el periodo 3 y el 4 le corresponden a los partidos, presidir, a los partidos que no son parte de la coalición de gobierno. 1 y 2, 5 y 6 a los partidos de gobierno, 3 y 4, el 3 a la Democracia Cristiana y el 4 al Partido de la Gente. Yo espero que prime finalmente la sensatez de sostener este acuerdo, que el gobierno valore lo que significa construir confianza, porque este es un acuerdo administrativo que tiene que ver con algunos cargos, sí, pero aquí lo fundamental son los acuerdos que siguen. Y para eso hay que, y con esto termino, sí, y para eso hay que construir confianza, y yo espero que el gobierno entonces valore esto y alinee al Partido Comunista, que ha sido quien se ha manifestado más en contra de que la Democracia Cristiana asuma la presidencia de la Cámara de Diputados. Sí, eso le quería preguntar, ¿de dónde salen los votos? Porque entiendo las palabras que usted nos dice: confianza, acuerdo, darse la mano, respetar la prueba, la palabra concedida antes de partir el 2022 con este nuevo ciclo de la Cámara de Diputados, pero no están los votos y el Frente Amplio ya ha dicho que va a apoyar al Partido Comunista. ¿Se pueden quizás de alguna manera alinear los astros en favor de la ADC si es que ustedes salvan al ministro Marco Antonio Ávila el día miércoles no concurriendo con sus votos para la acusación? Primero, una cosa no está vinculada con la otra, por lo tanto yo he señalado mi opinión y mi convicción de que no se da los elementos de una acusación constitucional, independiente de lo que pase respecto a la mesa de la Cámara, porque es demasiado serio en un país que se banalicen las acusaciones constitucionales. Naturalmente que esto se está haciendo, entre otras cosas, porque en el gobierno anterior, quienes hoy día están en el gobierno, hicieron lo mismo, y por lo tanto están recibiendo un poco lo que están recibiendo, lo contrario, ¿no? Pero la verdad es que no corresponde, y por lo tanto no está relacionado lo uno con lo otro, y por eso lo he dicho antes, ¿no? Cuando no está resuelto todavía el tema de la mesa, lo hemos dicho antes. Ahora bien, respecto a los votos, yo creo que sí están. Nosotros elegimos hace una semana o 2 semanas a un vicepresidente, el diputado Tapia, ¿no? Y lo elegimos vicepresidente con una mayoría amplia, ¿no? Esos mismos votos son los que forman parte del acuerdo administrativo. Yo lo que espero es que el gobierno alinee finalmente al Partido Comunista y le señale que a ellos no les corresponde, porque firmamos que el tercer periodo, tercero y cuarto, son para que los encabecen aquellos partidos que no son parte del gobierno. ¿Y por qué el gobierno debe interesarle a ello? Porque tiene que construir acuerdos, porque no tiene mayoría en la Cámara. Entonces, y para volver a los temas ciudadanos, ¿para qué? La gente que nos está mirando en su casa, porque es necesario acuerdo en pensiones, es necesario acuerdo en seguridad, es necesario acuerdo en salud, es necesario acuerdo en los temas económicos. Y para lograr esos acuerdos hay que construir un clima de confianza. Y ese clima de confianza es respetando que en el periodo 3 y el periodo 4 les corresponde encabezar la Cámara a quienes
no somos parte de la coalición de gobierno, el 3 la Democracia Cristiana y el 4 el Partido de la Gente. Bueno, diputado Alberto Undurraga, hay mucho paño que cortar en materia política en esta semana que está recién comenzando, así que estaremos atentos ahí a los movimientos políticos, a ver si ahí se estrechan la mano entre los parlamentarios. Que esté muy bien. Muy bien, pues. Muy buenas noches. Chao, que esté muy bien, buenas noches.